Hola, mucho gusto. Mi nombre es Laura Fernández Cifuentes, tengo 24 años, vivo en la ciudad de Pereira, voy en cuarto semestre de Ingeniería Civil, estudio acá en la sede de Pereira. Mi exposición se va a tratar sobre los nanotubos. Aquí está mi maqueta, la realicé de gomas y palillos de dientes. También utilicé pintura para pintar los palillos de dientes de blanco. Traté de hacerla un poco más grande, pero entre las gomas y los palillos de dientes no es tan resistente. Yo les voy a explicar qué son los nanotubos, cuál es su estructura, qué aplicaciones tiene, qué riesgos tiene. ¿Qué son los nanotubos? Los nanotubos son estructuras tubulares cilíndricas cuyo diámetro es del tamaño de un nanómetro, es decir, la millonésima parte del milímetro. Existen nanotubos de muchos materiales como el silicio, nitruro de oro, pero generalmente el término se le aplica a los nanotubos de carbono. En 1991 se descubren los nanotubos, los cuales fueron estudiados y descritos por primera vez por el científico japonés Sumo Lijima, quien los produjo tratando de fabricar fullerenos. Los nanotubos fueron estudiados por Sumo Lijima utilizando un método simple de evaporación de arco, aunque para la síntesis de los nanotubos hay varios métodos. Está el de la descarga de arco, la deposición química de vapor y la ablación con láser. El método de descarga de arco es una descarga eléctrica continua que genera luz y calor muy intensos. Se produce entre dos electrodos enfrentados dentro de una atmósfera de gas inerte a baja presión. Este procedimiento permite evaporar las diferentes clases de fullerenos y dejar los nanotubos aislados. También se emplea para evaporar las paredes más externas de los nanotubos de tipo multicapa y también para abrir los extremos de los mismos. Durante el proceso de deposición química se introduce una mezcla de gas hidrocarbonado, acetileno, metano, etileno y nitrógeno en la cámara de reacción. Durante la reacción, los nanotubos se forman en el sustrato por la descomposición del hidrocarburo a temperaturas de 700 a 900 grados a presión atmosférica. En el método de ablación con láser, el grafito es bombardeado con luz láser. El tubo crece hasta que se agregan demasiados átomos de catalizador en el extremo del nanotubo. Las partículas grandes se desprenden o se cubren demasiado con cantidades suficientes del carbono como para envenenar la catalasis. También hay otros métodos de síntesis de los nanotubos como la síntesis de llama, el método de pirólisis nebulizada por pulverización y etcétera. Volviendo al descubrimiento de los nanotubos, se dice que los nanotubos de carbono se descubrieron mucho antes, en 1952, por Raduskevich y Lukianovic. Ellos informaron el descubrimiento de formaciones de carbono parecidas a gusanos. Estos se observaron durante un estudio del hollín formado por la descomposición del monóxido de carbono en partículas de hierro a 600 grados. Los nanotubos son láminas cilíndricas de grafeno de átomo de carbono, unidos por sp2. Dando así como una explicación más sencilla, se puede decir que es un cilindro hueco y extremadamente pequeño, cuyas paredes están formadas por átomos de carbono, acomodados de tal manera que forman una red de hexágonos muy similares a los de un panal de abejas, en los que los átomos de carbono se encuentran en los vértices de cada hexágono. Dependiendo del grado de enrollamiento del nanotubo y cómo se conforma la lámina original, se pueden dar distintos diámetros y geometría interna. Pueden ser de pared simple, donde está la clasificación de la hinchada, equiral y zigzag, o de pared múltiple. Los nanotubos de pared simple se pueden conceptualizar como el envolvimiento de una capa de grafito, un átomo de espesor de grafito llamado grafeno en un cilindro transparente. La forma de envolver la hoja de grafeno está representada con un par de índices que es N y M. Los números enteros se representan con N y los números de vectores con M. En la clasificación de los nanotubos está el nanotubo zigzag, los nanotubos Chiral y el nanotubo Ainchar o sillón. El nanotubo zigzag
es cuando el índice M es igual a 0, formando un ángulo de 0 grados. El nanotubo quiral es cuando los índices son diferentes, o sea, N es diferente a M. Y el nanotubo hinchar o sillón, en donde M es igual a N, formando un ángulo de 30 grados. Los nanotubos tienen aplicaciones en electroquímica, electrónica, medicina y otras aplicaciones industriales. Una importante aplicación de los nanotubos, dada su gran superficie y su baja resistividad, es la electroquímica, como el desarrollo de supercondensadores, dispositivos para almacenamiento de hidrógeno y fabricación de celdas solares. En medicina tiene aplicaciones en los huesos, en células nerviosas y terapias genéticas. En los huesos, según los resultados de una investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de California, su carácter orgánico, fuerza, flexibilidad y poco peso de los nanotubos de carbono hace que podrían servir como andamios capaces de soportar a los huesos y ayudar a víctimas de osteoporosis y huesos rotos. En las células nerviosas, investigadores de universidades italianas presuntamente han hecho crecer células nerviosas en sustratos cubiertos por redes de nanotubos de carbono, encontrando un aumento de la señal neuronal transferida entre células. Como los nanotubos de carbono son similares en forma y tamaño a las células nerviosas, pueden ayudar a reestructurar y reconectar neuronas dañadas. Otras aplicaciones industriales serían como absorbentes o sensores. Como absorbente, los nanotubos de carbono poseen una elevada área superficial. Su estructura porosa y en capas es ideal para almacenar diversos elementos y sustancias químicas. Y como sensores pueden ser sensores químicos, sensores mecánicos y sensores térmicos. Pueden ser sensores químicos debido a sus características de variar sus propiedades eléctricas como la resistencia y capacidad al reaccionar químicamente con las sustancias que deben detectar. Y como sensores mecánicos se emplean para destruir fuerzas. Y como sensores térmicos, su resistencia cambia con la temperatura, además de ser piroeléctricos. Como riesgos que pueden producir los nanotubos, me di cuenta que a pesar que los nanotubos se descubrieron en 1991, que fue hace tiempos, y eso que ya se decía que se habían descubierto en 1952, los nanotubos es una ciencia muy poco estudiada. Entonces, por ende, no hay como una normatividad o como un estudio en qué riesgos podamos tener nosotros los seres humanos al utilizarlos. De pronto encontré en una investigación que dice que puede causar un cáncer parecido al que causa el asbesto, un cáncer en los pulmones que se llama mesotelioma, ¿sí? Que lo produce el tamaño del nanotubo, pero en sí no hay como mucha relevancia en que pueda causarnos los nanotubos. Como conclusión tenemos que los nanotubos tienen propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas, ya que los nanotubos se destacan por ser mucho más fuertes que el acero, mejores conductores térmicos que cualquier otro material conocido y que pueden transportar electricidad mucho mejor que el cobre de la mayor calidad. Adiós, hasta pronto.